gran bendición fueron acerca de misiones, y la verdad nos retó mucho el poder ir, poder ver una iglesia. También tienen prácticamente el mismo tiempo que esta iglesia, hicieron las cosas muy bien, y Dios es digno de hacerlo de esa manera. Debemos ya estar orando por nuestras conferencias y también estar pendientes en qué pudiéramos ayudar y qué podríamos hacer para estas próximas conferencias. Así es de que los animo para que esté orando al Señor, qué es lo que quieres que yo haga. Pero vayamos por favor a Romanos capítulo número 13, versículo número 12, y a la par voy a dar lectura a un versículo de la epístola a los Efesios, capítulo número 5, versículo número 11. Pueden abrirlo en los dos lugares y yo voy a dar lectura. Ustedes solamente escuchen, por favor. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Romanos capítulo número 13, versículo número 12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Ahora en Efesios capítulo número 5 dice en el 11: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Hasta ahí la lectura. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias por tu palabra y también por lo bueno, Señor, que tú eres, Señor, con nosotros. Ahora, Señor, en los tiempos en los que vivimos, en los tiempos en los cuales, en los meses que estamos, Señor, sin lugar a dudas, son tiempos difíciles, tiempos de demonios, Señor. Las festividades de nuestra nación, de nuestra patria, Señor, y aún de naciones, Señor, como es Estados Unidos, están prontas a venir, Señor, pero ayúdanos, Señor, a que como cristianos nos vistamos las armas de la luz. Ayúdanos, Señor, a desechar las obras de las tinieblas. Padre Santo, yo te ruego mucho, Padre, para que cada uno de nosotros, ninguno de nosotros más bien, participe en las obras infructuosas de las tinieblas, sino que aprendamos a refrenarlas. Padre, bendice la exposición de tu palabra y habla, Señor, al corazón de cada uno de mis hermanos, te lo ruego, en el precioso y bendito nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar. Muchísimas gracias, hermanos. Estamos a punto de llegar a los meses o al mes en el cual se conmemora en nuestro país el Día de los Muertos. En Estados Unidos se conmemora también la Noche de Brujas, y diferentes tradiciones a lo largo del mundo están próximas a nuestras fechas. Y queridos hermanos, una de las cosas que nosotros debemos hacer como cristianos es no ignorar las maquinaciones de Satanás. Una de las cosas que nosotros debemos estar preparados es a saber utilizar, saber reprender a las obras de las tinieblas, a las obras de lo que está a punto de venir. Quise tomar este tiempo porque estaba yo planeando predicarlo esto la semana que viene, pero quise tomarlo un poco antes para que nos prevenamos, para que nosotros vayamos a la palabra de Dios y nosotros sepamos qué es lo que celebra el mundo, qué es lo que hace el mundo en estos días. Quiero hablarles de los orígenes del Día de Muertos, de lo que se conlleva con el Halloween y todo eso que conlleva todas estas tradiciones que inclusive son muchas de ellas satánicas. En primer lugar, quisiera yo darles el origen del Día de los Muertos. Estoy hablando de esta festividad que se lleva a cabo aquí en México. El origen de la celebración del Día de los Muertos en México son anteriores a los días de los españoles. Viene desde las culturas mexica, maya, purépecha y totonaca. Estos rituales celebraban la vida y celebraban la vida después de la muerte. Lo que estas civilizaciones, lo que estos antepasados de nosotros como mexicanos hacían, muchos de ellos hacían sacrificios humanos. Los mayas tienen inclusive, o ustedes conocen muy bien esto, los mayas hacían sacrificios humanos. Le sacaban el corazón a las personas y lo tenían
tenían ahí, lo sacaban y hacían una serie de cosas que son muy sangrientas, muy lo hacían ciertamente para adorar a sus ídolos, pero hacían cosas ciertamente muy ocultas aún. Aún encontramos que muchos de los mayas de estas regiones, aún los mexicas, los totonacas, una de las cosas que hacían es que cuando ellos iban a derrotar a un ejército y se enfrentaban contra otros, derrotaban y degollaban a las personas y les quitaban sus cráneos. Y una de las cosas que hacían en una de las fechas que se aproxima a lo que es el Día de Muertos, ¿saben lo que hacían? Sacaban todos los cráneos, y ellos se bofaban, se alegraban porque ellos habían derrotado a muchos guerreros, y de esa manera ellos se sentían orgullosos ante las demás tradiciones. Eso es una de las cosas que ellos hacían. Eran cosas sanguinarias, eran cosas aún en los días en los cuales en nuestro país se celebra el Día de los Muertos. Si hablamos más acerca del Día de los Muertos, tiene por característica las calaveras de dulce, tiene por característica el pan de muerto, tiene las flores, pero cada uno de ellos tienen su significado, tienen su porqué en las fiestas. Si hablamos acerca del pan de muertos, eso tipifica, y si ustedes se dan cuenta, esto lo hablé en un domingo hace no mucho, pero yo quiero hablarlo a toda la iglesia porque es importante. Si nosotros nos damos cuenta de lo que es el pan de muertos, ustedes se pueden dar cuenta que es como le hacen la figura del pan y le hacen, es de esta manera, y le hacen forma como de huesitos, ¿verdad? ¿Se dan cuenta cómo tiene como 4 huesos? Así, pues eso tipifica, o esa era algo que hacían las civilizaciones mayas, hacían altares a los muertos, pero ellos lo hacían con huesos reales. Cuando vino el catolicismo en el siglo XV, llegó el catolicismo, arrasó con muchas de los mayas, de todos ellos, arrasó con ellos, y ellos mezclaron las tradiciones de ellas con las tradiciones supuestamente cristianas. Lo que ellos hicieron es que ahora festejan el Día de los Muertos, y una de las cosas que hacen es el pan de muerto. El pan de muerto, queridos hermanos, una de las cosas que nosotros no debemos tener en nuestros hogares es pan de muerto. Pero pastor, es que sabe muy rico. Ciertamente sabe bien rico, está bien sabroso el pan de muerto, pero eso es algo que hacen la gente pagana, la gente que está en la religión tradicional, y que tratan tal vez inconscientemente están adorando a la muerte. Ellos están y hacen altares precisamente a la muerte. Queridos hermanos, nosotros como cristianos, dice la palabra de Dios, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas. Una de las obras de las tinieblas, queridos hermanos, es estas tradiciones que vienen a continuación en estos próximos meses. Si nosotros habláramos acerca de las flores, y se usan diferentes tipos de flores. Hay una flor que es como anaranjada, no me acuerdo cómo se pronuncia, cempasúchil, o quién sabe, cempasúchil, algo así. Y esa flor supuestamente hace, y dicen las personas, ustedes se van a dar cuenta esto a lo largo de nuestras colonias. Van a ver un montón de caminitos de flor como de este color amarillo, como anaranjada, y le van a ver así directito a las puertas. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, según algunas tradiciones, aún antes de la venida de los españoles, eso tipificaba, o eso hacía, o esa creencia era que traerían a las almas de los muertos a las casas, a los hogares. En nuestro país se hace lo que se conoce como el altar de muertos, y se levanta y lo hacen inclusive en las escuelas, se hace a nivel regional, se hace a nivel nacional, se hace en todos lugares, aún en diferentes templos se hace, y mandan a traer comida que le gustaba según a los muertos, un mole, un pipián, y hasta cerveza le ponen, vino, licores, todo lo que supuestamente, hasta juguetes para los niños, le ponen el pan de muerto, y hacen ese caminito que es el camino, ese camino que es con ese tipo de flor, haciendo o atrayendo a los muertos. Ahora, esto, queridos hermanos, es algo que se está disfrazando de una manera tan
tan hermosa lo ponen, y en nuestro país hasta algunos periodistas dicen, no, es que nosotros como mexicanos nos burlamos de la muerte, y nosotros hacemos hasta bromas, y hacemos las calaveritas, y componemos frases, y hacemos esto, y ponemos la foto de los difuntos, y hasta hay en lugares, aún en nuestro país, en los cuales en los primeros días de noviembre se congregan muchísimas familias en los panteones, y se van a dormir ahí a los panteones, y están ahí durmiendo, y están ahí tomando vino, muchos de ellos, algunos llevan mariachi, algunos llevan diferentes cosas, llevan panes, hacen su propia fiesta ahí en este tipo de lugares. Pero usted se ha preguntado, ¿qué es lo que dice la Biblia concerniente a eso? Porque vemos en nuestra tradición que todo el mundo lo hace. Todos los católicos romanos hacen eso y lo festejan y están contentos y hacen sus altares y hasta dicen, no, es que mi mi mesa está más grande, y hacemos todo esto. Yo recuerdo cuando crecí, yo crecí en un hogar católico, y yo recuerdo de mis familiares nos reuníamos en la casa de una de mis abuelitas, y me acuerdo que todos nos reuníamos el día que ya se sacaba, y todos queríamos agarrar los dulces, agarrar el mole, agarrar todo, y se hacía una tremenda fiesta. Pero el altar en sí era dedicado a los muertos. Es parte de la tradición. Ustedes y yo sabemos, el día primero se hace comienza el día 1 de noviembre, se hace un altar, y el día 2 de noviembre se hace otro altar. Uno es para los niños y otro es para las personas adultas. Y lo que se está invitando es que los muertos puedan entrar a los hogares. Ahora piense tantito en eso. ¿Qué pensará Dios de eso? Porque eso es lo que se hace. El pan de muerto, por su propia naturaleza, es un pan, su propio nombre lo dice, pan de muerto. Le está dando culto a la muerte. Quiere decir, eso es como unos huesos, y se presenta, y si yo soy partícipe de ello, estoy participando de esas cosas. Vean, quiero mostrarles algunas cosas. En primer lugar, quiero hablarles acerca del culto de los muertos. Dios prohíbe que consultemos con los muertos. Vean lo que dice ahí la Biblia en Deuteronomio capítulo número 18, versículo 9 en adelante. Deuteronomio capítulo número 8. Dice la palabra de Dios concerniente al culto a los muertos. ¿Por qué? Porque estas festividades dan culto a los muertos, dan culto a la muerte, dan culto a las personas que ya fallecieron. Y Dios prohíbe contundentemente que nosotros como cristianos consultemos a los muertos. A Dios no le gusta, a Dios no le agrada, Dios prohíbe, Dios condena, Dios aborrece todo esto. Vean lo que dice en Deuteronomio 18 del versículo número 9 en adelante. Deuteronomio capítulo número 18. Creo les había dado otra cita, pero 18 del 9 en adelante. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte ¿a quién? A los muertos. ¿Saben? En el altar de muertos, una de las cosas que se hace, y yo lo viví cuando era chico, y yo me imagino que muchos de ustedes de igual manera lo vivieron. Cuando estaban poniéndole las cosas ahí en el altar, se ponía una mesa, se ponían veladoras, se ponían diferentes frutas, diferentes panes, diferentes guisos, y mientras las personas van poniéndola, los antiguos, una de las cosas que iban diciendo, aquí te dejo esto, si había fallecido su mamá, mamita, aquí te dejo este platillo para ti, te lo pongo, y hablaban con los muertos. Y Dios prohíbe que nosotros seamos personas que consultemos con los muertos. Versículo 12, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa a estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Dios no le gusta que consultemos con muertos. Vemos que el
2 de noviembre es una fiesta nacional, inclusive se deja de haber clases, no hay clase ese día y la mayoría de las personas se van a los ¿cómo se llaman? Donde los entierran, a los panteones, van a los panteones y ahí están. ¿Y saben lo que están haciendo? Están haciendo fiestas y están celebrando a la muerte, algo que va en contra de los principios bíblicos. Dios prohíbe que nosotros consultemos a los muertos. Viene el 2 de noviembre y algunos de nosotros como cristianos probablemente todavía va toda tu familia a la tumba de tu abuelita, de tu mamá, de tu tío que tanto amabas, y muchos de los cristianos ahí van. ¿Saben? Una de las cosas que debemos abstenernos es ir en estos días. ¿Por qué? Porque estamos participando. ¿Puedo ir yo a la tumba de algún ser querido? Claro que sí. Pero yo recomiendo que no se hagan estas fechas. Porque las personas lo que van a hacer a veces ignoran todo esto. Y algunos, no sé si a usted le ha tocado, y tal vez movidos por emociones, tal vez movidos por sus sentimientos, una de las cosas que empiezan a hacer las personas cuando están en la tumba de alguien es empezar a hablar con los muertos. Vemos en las películas que está la tumba ahí, las tumbas de Estados Unidos son diferentes, y está hablando, no papá, si tú estuvieras aquí, y empieza a hablar y hablar y hablar y hablar. ¿Y saben con quién está hablando? Con un muerto. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Bueno, dice la palabra de Dios que no debe haber en nosotros quien consulte a los muertos. No debemos practicar eso. Es ajeno a la palabra de Dios, es contundente esto. Y Dios no le gusta que nosotros practiquemos, que participemos de estas cosas. Es decir, que estas fiestas, queridos hermanos, estas fiestas son paganas, no son de orden cristiano. Aparte de eso, el estado de los muertos es bíblicamente, dice la palabra de Dios en Hebreos 9:27, las siguientes palabras. Hebreos 9:27, dice la palabra de Dios lo siguiente: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Una persona después de que muere, una persona que amamos, como puede ser algún familiar cercano, después de que muere, no va a estar en un lugar intermedio, como dice la religión tradicional. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, o va al cielo o va al infierno. ¿Saben por qué la religión tradicional habla con ellos? Porque dicen que están en un lugar intermedio y pueden escucharlos. ¿Saben? Eso va ajeno a la palabra de Dios. Dios dice que nosotros como cristianos no debemos darle cabida al estar hablando con muertos. Aparte, la Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto vendrá el juicio. Aparte, en Eclesiastés capítulo 9, versículo 5 en adelante dice: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fallecieron ya, y nunca más tendrá parte en todo lo que se hace debajo del sol. Aquí está hablando el escritor y dice que los muertos ya nada saben. Imagínense qué tipo de cielo sería en el cual una persona cristiana muere, va al cielo y todavía está escuchando los llantos de alguna persona que esté aquí. Ya no sería cielo. Una persona que muere y va al cielo, dice la palabra de Dios que está en la presencia de nuestro Dios, está recibiendo las delicias de lo que es y conlleva la vida eterna. Pero ¿cómo sería? ¿Ustedes se imaginan que sería cielo si su familiar, usted va a la tumba y llega y se pone a platicar y usted lo escuchara? Y lo ve llorando porque ya lo extraña y lo ve así. ¿Cree que sería cielo? No sería cielo. Por eso la Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto o al cielo o al infierno. La decisión cada uno de nosotros la tomamos aquí en la tierra. Por eso, si usted quiere decirle palabras de cariño a su mamá, hágalo ahora que la tiene con vida. No se espere a que llegue el momento en el que muera y quiera hablarle ahí en el sepulcro, porque no, ya estará o en el cielo o en el infierno. Si usted tiene un familiar que no es salvo, ahorita que está aquí en la tierra, háblele acerca de Jesucristo, háblele acerca de la salvación, háblele acerca del amor de Dios, háblele acerca de la paga del pecado, ahorita que está con vida. Muchos esperan, y muchas de las lágrimas que se ven aún en los funerales son solamente por resentimiento, porque quisieron decirle algo a su familiar, quisieron llevarle flores y ahora le llevan cada 8 días al panteón, pero ¿saben? Ya no las puede oler, ya no las puede ver.
Hágalo ahorita por eso, queridos hermanos. Así es de que una de las cosas que enseña la palabra de Dios es que Dios prohíbe el culto a los muertos. A Dios no le gusta, a Dios no le agrada el culto a los muertos. Entonces, en los tiempos en los que vivimos, ¿a Dios le agradará que yo haga una ofrenda para los muertos? Bueno, dice la palabra de Dios que desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Aparte de eso, las ofrendas hacia las personas muertas. Dice la palabra de Dios, vean lo que dice ahí en 1 Corintios. Esto era lo que estaba pasando en esta región del mundo. Y ciertamente en el contexto histórico tal vez no hable de lo mismo, pero se puede aplicar aún a nuestros días. Vean lo que dice 1 Corintios 10, versículo del 20 en adelante. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Déjenme contarles algo. Y ahorita les voy a decir un poco más de esto. Pero ha llegado el caso en el cual hay personas que están poniendo su altar para los muertos y hay actividades paranormales, por llamarlos de alguna manera. Se apagan las luces, se va la luz de las velas, se escuchan voces, se mueven objetos y serie de cosas así. ¿Saben? La Biblia dice que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios sacrifican y no a Dios. Queridos hermanos, hay un mundo espiritual. No podemos negar eso. Así como Dios existe y sus santos decenas de millares de ángeles, el enemigo también es un ser espiritual. El enemigo, según la Biblia, vean lo que dice ahí en Efesios capítulo número 6, tiene también un ejército. Vean lo que dice aquí en Efesios capítulo número 6. Efesios 6, versículos del 10 en adelante. Miren lo que dice la palabra de Dios concerniente a Satanás. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas ¿de quién? Del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, es decir, tenemos lucha contra quienes ponen un altar o quienes se disfrazan de muerto o hacen, hoy en día se ve una epidemia de payasos satánicos a lo largo del mundo y cosas así. ¿Tenemos lucha contra ellos? No, la Biblia dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad. ¿En dónde? En las regiones celestes. La Biblia enseña esto, hermanos. No quiero adentrarme en esto porque no vale la pena, pero una de las cosas que hace el diablo con sus principados es que tiene generales a lo largo del mundo. Por medio de sus potestades son posesiones demoníacas. Sigue existiendo en nuestros días las posesiones demoníacas. ¿Se acuerdan del endemoniado gadareno en la Biblia en Mateo 17? Esas posesiones son aún reales. Vemos en esta fecha que vivimos, se van a empezar a ver un montón de películas de espanto, de suspenso. ¿Y qué es lo que hacen la gente? Produce miedo, produce temor. Personas adultas como nosotros no podríamos dormir en una habitación oscura después de ver una película de esa índole, de ese tipo de demonios y cosas así. A uno le da miedo. ¿Por qué? Porque hay un mundo espiritual, queridos hermanos. Los gobernadores de las tinieblas son los que se encargan acerca de todo lo que conlleva la música, la moda, la televisión, todo lo que conlleva el mundo. Y las huestes espirituales son aquellos seres que andan rondando el mundo, que andan tratando de meter modas, que andan tratando de poner cosas. Queridos hermanos, todo esto es real. No debemos negar todo esto. Y una de las cosas, hermanos, que debemos aprender nosotros es que existe un mundo de tinieblas. Detrás de muchas de estas fiestas que es el Día de Muertos y es el Halloween, detrás de ellos, ¿sabían ustedes que hay una religión que es una religión que se llama una religión satánica? Esa religión se fundó en 1969 por un sacerdote apellidado LaVey. Este hombre inició una de las religiones que han crecido muchísimo. ¿Y saben cuándo es el día en el cual ellos conmemoran? Ellos le llaman el cumpleaños de Satanás. Es los días del 31 de octubre.
de estos meses. Y si ustedes y yo nos damos cuenta, tanto el Halloween que viene de Europa, de los celtas, como en la tradición del Día de los Muertos que viene primordialmente de nuestros países y se fusionó con las tradiciones españolas, son esos mismos días. Noche de Brujas, el 28, 29, el 31, todas estas fechas, el 1, el 2 de noviembre. ¿Saben lo que hacen los satánicos en esto? Nosotros como cristianos somos bautizados en agua. Y nos bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, recordando la muerte, sepultura y la resurrección de Cristo. ¿Saben lo que hacen ellos en estas fechas? Es una semana. Y no ando investigando esto. Quiero darlo porque no podemos ignorarlo. Pero los satánicos en estas fechas, si ustedes se dan cuenta, muchos niños y ancianos desaparecen en estas fechas. ¿Saben por qué? Porque una de las cosas que hacen ellos es que ponen una cisterna, un lugar para bautizar, pero se bautizan con sangre. Eso lo dan testimonio a algunos ex-satanistas. Y eso es real. ¿Ustedes han escuchado de brujas, que viene la bruja y que se roba a los niños, todo eso? ¿Sabe quién da poder para eso? El diablo. El diablo es un ser real, hermanos. Y nosotros en ocasiones no nos damos cuenta de todo lo que conlleva el Día de Muertos, el Halloween. ¿Sabían ustedes de dónde proviene eso de que van los niños a pedir calaverita? Aquí se usa la calaverita. En Estados Unidos es el Halloween. Cuando yo estaba en Estados Unidos, nunca... Y aquí está mi hermano, nunca veíamos a tantos niños afuera. El día de Halloween, un montón de niños caminando, gente caminando por todos lados, iban y les decían truco o prueba o dulce después. Y les empezaban a decir de esas maneras. ¿Saben de dónde viene? Eso viene era hasta unos sacerdotes druistas de los celtas de allá de Europa, donde invocaban a los demonios y todos se espantaban. Y en aquellos casos mataban animales. ¿Y saben cómo se los ponían? Mataban a los animales, los descuartizaban y se ponían la piel de los animales sobre la cara y iban a ver a los habitantes para que les dieran algo. De ahí viene, investíguelo usted. Y eso no lo va a encontrar, en un lugar, lo va a encontrar a lo largo de la historia, porque es parte de lo que es. Hermanos, una de las cosas que debemos nosotros saber discernir es que el mundo de las tinieblas cada día se está agrandando y se está metiendo aún entre las cosas más pequeñas. Vean, ¿a poco no da miedo? Estaba yo buscando, mi esposa y yo estábamos haciendo esto que les entregamos a ustedes. Y estábamos buscando una imagen y le pusimos imágenes de Halloween. Y dése cuenta las imágenes, esta fue la menos fea. Las otras eran calabazas diabólicas y un montón de huesos y calaveras bien satánicas se veían. Y saben, eso le permitimos a nuestros niños. Ve a pedir calaverita. Y le permitimos a los niños eso, ¿saben? Eso debemos nosotros discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo que le gusta a Dios y lo que no le gusta a Dios. Dice un pasaje de la Biblia: mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. No quisieron conocer la voluntad de Dios, no quisieron agarrarse de las armas de la luz. Y nosotros, queridos hermanos, a veces lo vemos es que yo me acuerdo que esos son días tan bonitos y quién sabe qué, pero no vemos todo el trasfondo histórico, todo el trasfondo de lo que conlleva, y tan solamente el puro nombre, el Día de los Muertos. Vean lo que dice la palabra de Dios concerniente a la muerte. Primera a los Corintios, capítulo número 15. Uno de los enemigos de Dios, uno de los enemigos de Cristo es precisamente la muerte. Vean lo que dice en el versículo 26. Solamente un versículo para aprovechar el tiempo. Dice el versículo 26: y el postrer enemigo que será destruido, ¿quién es? La muerte. Ahora, si la muerte es enemiga de Cristo, es enemiga de Dios, ¿por qué yo como cristiano debería darle culto? ¿Por qué yo como cristiano debería comer un pan de eso? ¿Por qué yo como cristiano debería poner un altar? ¿Por qué yo como cristiano debería de permitir a mis hijos que vayan y pidan calaverita o el trick and treat? ¿Por qué pudiera yo dejar eso? Si esto es un enemigo de Dios. La palabra de Dios es clara.
Dice la palabra de Dios también que una de las cosas que nosotros debemos tener en cuenta, dice en Oseas 13:14, si me acompañan a Oseas 13:14, Dios tiene un enemigo y ese enemigo es la muerte. De la mano del Seol los redimiste, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte, le dice Dios a la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Uno de los enemigos que entonces vemos que tiene Dios es la muerte. Por eso, queridos hermanos, ustedes y yo deberíamos de discernir. Por eso es que no se recomienda visitar el panteón en estas fechas. Usted puede hacerlo cualquier otro día, pero no hable con los muertos, porque hemos aprendido que eso no le gusta a Dios. ¿Saben? En nuestras familias y en la región donde vivimos, de donde yo vengo, de allá de Tijuana, casi no se ve eso. No se lleva mucho. Se ve más lo del Halloween. Pero esto del Día de Muertos casi no se ve mucho allá. No se ponen altares tanto ni nada. Pero aquí en Puebla, vamos a la casa de allá en el centro, ¿cómo se llama? La Casa de la Cultura. Llegamos ahí y un tremendo altar de pared a pared y bien grande y todos tomando fotos y eso. ¿Saben qué es? Eso es precisamente lo que dice: Día de Muertos, ofrenda para los muertos. Hermanos, nosotros debemos saber discernir. Dice la palabra de Dios que también la muerte, ahí en el libro de Isaías 28:18, y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. Seréis pisoteados de Dios. Aquí Dios está diciendo: a mí no me gusta. Dios no hace pacto con los muertos. Será anulado vuestro pacto con la muerte. ¿Saben por qué? Porque hacer pacto con la muerte es parte de estos días. Les platicaba hace un rato de algo que hacen ahí en esa secta. Y en estos días se le conoce como un pacto de iniciación. Cuando hacen pactos con el diablo. Y hay mucho ocultismo. Por eso es que nosotros, queridos hermanos, no debemos participar, ni usted. No le compre, por amor a su vida y por amor a sus hijos, no le compre películas a su hijo de terror. Ya vivimos todo el ambiente se siente así. Yo recomiendo, aquí no sé cuántos días son, me acuerdo que son varios días que se pide calaverita. Del 28 hasta, quién sabe, son varios días. Pero ¿sabe? Nosotros como cristianos no debemos participar en este sentido, ¿sabe? Ni siquiera en darle dulce a los niños, porque estamos participando con ellos. Por eso dice la palabra de Dios ahí en Romanos, donde leíamos hace unos momentos, Romanos 13:12. La palabra de Dios dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. En Estados Unidos, cuando uno no le da un dulce a los niños, ¿saben lo que hacen? Agarran rollos, en ocasiones rollos de papel, de esos que los normales. Agarran y si tienes árboles o tienen tus casas, agarran y te lo avientan. Y al otro día se sabe quién dio dulces y quién no dio dulces. ¿Cómo? Porque tu casa está llena de papel. Ahora, bueno fuera en nuestros días que aventaran eso, pues ya tuviéramos rollo, ¿no? Pero no. Una de las cosas que distingue a las familias cristianas en Estados Unidos es porque al otro día amanecen llenos de papel. Y todos, estos no dan, estos son cristianos, y se burlan. ¿Saben lo que significa eso? Es cuando una persona está vestida de las armas de la luz. Dice la palabra de Dios también ahí donde leíamos, ahí en Efesios capítulo número 5:11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Entonces, esto de Día de Muertos, si yo viene un niño y bien disfrazado de la muerte y con una máscara así bien fea y todo eso, ¡ay, qué bonito niño! Todavía les dicen las personas así, y les da ternura y ven a su calaverita y luego con los dientes así bien satánicos y todo, y vamos, mira, te voy a dar, y aquí se acostumbra a dar dinero. Se acostumbra a dar a veces pan, a veces fruta, a veces se da dulces. Pero sabes, dice la Biblia que si yo participo con ellos y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. ¿Saben? La mayoría de nosotros no hacemos eso. ¿Por qué? Porque nos da pena,
porque nos da miedo. ¿Sabe? Tal vez no podamos reprenderlas, pero una de las cosas que podemos hacer es, este día que vienen a pedir calaverita, yo me quedo en mi casa. Puedo poner una película cristiana y estar ahí y observar. Y te van a estar tocando. Y va a llegar tu primo, y va a llegar tu tío. Y traje a mis niños para que les des calaverita. Bueno, la Biblia dice que no puedo participar en eso. Otro día les compro dulces, niños. Y cómprales dulces otro día. Pero ese día no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Y esto se podía aplicar a las cosas que hace el satanismo. Ustedes y yo lo tomamos y no sabemos mucho, pero los satánicos no toman muy en poca estima estos días. Son los días en los cuales ellos hacen sus rituales más grandes, son los días más grandes, su festividad. Nosotros tenemos lo que es la Semana Santa, que Cristo venció a la muerte. Y ellos en estos días celebran a la muerte, celebran a Satanás y celebran cosas así. Esto, hermanos, es algo real. Por eso, y cada uno de nosotros va a tomar la decisión. ¿Sabes por qué? Porque el pecado es sabroso. El pecado nos gusta. ¿Quién de nosotros no nos ponen, vas entrando a la comercial, vas entrando al Soriana, vas entrando al Walmart, y lo primero que te ponen ahí, el pan de... huele, está bien rico, ¿no? Como a naranjita, quién sabe qué huele. Huele bien rico, y la tentación ahí está. Y entra, desde hace un mes, yo que voy al Walmart a comprar a veces, ya está puesto de los muertos ahí, un montón de calaveras, un montón de cosas, y mi bebé ahí está, y se queda viendo nada más. Todos los lugares, y ahorita viene más, porque apenas estamos entrando. Pero queridos hermanos, nosotros no debemos participar en nada de esto. Lejos sea de nosotros que nosotros participemos en todo ello. Llegará un momento en el cual Cristo ha vencido a la muerte, pero llegará el momento en el cual Dios la destruirá por completo. ¿Cuándo será? Apocalipsis 20:13 dice: y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y miren esto: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, al infierno. Y se refiere a la muerte. Por eso, queridos hermanos, nosotros debemos saber discernir entre qué es lo bueno y qué es lo malo. Y aunque toda nuestra sociedad diga, no, es que son estas fiestas tan bonitas, y vamos al panteón porque vamos ahí con tu mamá, con la abuelita que congregaba a todos, y ¿saben qué? Nosotros debemos decir, ¿sabes qué? Estos días yo no puedo ir, te acompaño otro día, pero estos días no. Oye, ¿tú por qué no pones altar de muertos? ¿Tú por qué? No, bueno, porque la Biblia no nos deja hacer eso. Te invitan a la casa y, vente, ¿quieres un pancito? Sí, y lo único que tienen es pan de muerto. Te aconsejaría llevarte tu pan de dulce. Y por cierto, ya que estamos aquí, no traigan pan de muerto aquí a la iglesia. Se está dando el pan y todos los domingos hay un pequeño refrigerio, por llamarlo de esa manera, café y pan. Pero sabe, si usted traiga conchas, y es difícil ya hasta en estos días. Vamos a las panaderías y casi todo está lleno de eso. Pero vean la forma que tiene. Se ve luego, ahí está el muerto, los huesos, y ¿saben lo que significa lo de arriba? Es el cráneo de un muerto, obviamente. Por eso, hermanos, a Dios no le gusta la muerte. Vean lo que dice, quiero terminar ya, y vean lo que dice la palabra de Dios en cuanto a que Dios es luz y no hay tinieblas en él. Vean lo que dice en Primera de Juan, capítulo número 1. Primera de Juan, capítulo número 1. Las tinieblas y Dios no se llevan, hermanos. Vean lo que dice en Primera de Juan, capítulo número 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, y participo en el Halloween y participo en el Día de Muertos, mentimos y no practicamos la verdad.
Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Queridos hermanos, debemos alejarnos de estas tradiciones. Dice la palabra de Dios ahí en 2 Corintios también. Vean lo que dice en 2 Corintios, capítulo número 6, versículo número 14 en adelante. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo. ¿Qué tengo yo que hacer haciendo una ofrenda para los muertos? Eso es parte del mundo pagano. Eso es parte de las celebridades. Por cierto, querido joven, si te invitan a una fiesta de Halloween o a una carrera de zombies o una carrera a ver una película de monstruos ahorita en estos, sabes que eso va en contra de la palabra de Dios. No participes en las obras de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Aparte de eso, dice la Biblia también en Efesios capítulo número 4, acompáñenme, vean lo que dice Dios, Efesios capítulo número 4, versículo 27, ni deis lugar al diablo. No demos lugar al diablo, no le estamos abriendo la puerta, no a aquellas personas que ponen aquel caminito, le están diciendo a la muerte, ven, entra conmigo, y luego se espantan y luego sus hijos tienen pesadillas y todo eso, y dicen, ¿por qué nos está pasando eso? Y van a traer a un brujo, y van a traer a tal persona que echa agua bendita, y van a traer tales y tales cosas. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque le están dando entrada a todo eso. Nosotros como cristianos debemos cerrar las puertas, porque ciertamente no tendremos. Si usted es salvo, algo que cabe recalcar es que usted no sufrirá una posesión demoníaca, porque el espíritu no comparte su casa con nadie, pero sí podría afectarnos. Por eso es que hay casas de cristianos que no, es que se oyen un montón de cosas. A veces le damos entrada por medio de pornografía, a veces le damos entrada por medio de películas de espanto, a veces le damos entrada por medio de la música rock y de todos esos géneros que hablan de fornicación, adulterio, lascivia, envidias, todo lo que es las obras de la carne. Por eso, queridos hermanos, nosotros debemos saber discernir. ¿Dónde vamos a aprender todo esto? ¿Ahí en un programa de televisión? No. Nos van a decir todo lo contrario. Pero nosotros como cristianos debemos alejarnos del ocultismo y vestirnos las armas de la luz. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y nos ayude realmente a no participar en estas obras. ¿Sabe? Y yo creo que es oportuno, porque todavía no le ha puesto usted ningún detalle a su casa. ¿Usted puede decorar en Navidad?, me preguntará. Claro que sí, Navidad es una fiesta cristiana. Día de Muertos, su mismo nombre lo dice. ¿Usted puede decorar en unos 15 años de su hija? Claro que sí, puede hacer algo conforme a la voluntad de Dios, claro. ¿Puede tener una fiesta de 15 años? Claro que sí. Ahora no le meta ni bebidas, ni baile, ni cosas así. Pero nosotros como cristianos podemos disfrutar la vida si nos aferramos a las armas de la luz. Y cuando venga el pecado, cuando venga todo esto y los tiempos en los que vivimos, aún sean tus nietos, que te van a ver, casi nunca te van a ver, y te van a ver esas fechas, y disfrazados de quién sabe qué, y con su calaverita, abuelita, y te va a dar ternura. Pero debemos aprender a decir no. Carlos Spurgeon, un predicador muy conocido de unos siglos atrás, a sus estudiantes les decía, ¿sabes qué te es más útil? Te voy a enseñar, les decía esto, te voy a enseñar una palabra que te va a ser más útil que aprender griego, hebreo y arameo. Y ahí recibían esas clases. Y los estudiantes atentos. Y estaban esperando cuál era la palabra, así como ustedes. Y la palabra era no. Y Spurgeon les decía, aprende a decir no. Y ellos se quedaban, ¿por qué? Porque debes aprenderle a decir no al pecado, no a las obras de las tinieblas, no a Satanás. Debes aprenderle cuando venga una mujer que quiera seducirte y tú eres casado, debes aprender a decir no. Y te va a ser más valioso saber decir no que saber tantos secretos
teología y de tantas cosas. Por eso, queridos hermanos, podríamos tener una cabeza llena de mucho conocimiento, pero si no lo aplicamos, ¿de qué nos serviría? Que Dios bendiga su palabra. Señor, ayúdanos en estos días, Señor, difíciles en los cuales vivimos. Y Padre, di tú lo que yo no puedo decir. No puedo adentrarme más, Señor, en todo lo que es esto. No quiero llegar y mover el morbo de alguno de los hermanos. Pero Padre, lo que yo sí quiero es que tu palabra, Señor, halle cabida en el corazón de cada uno de ellos. Y que en estos días peligrosos, Señor, en los cuales el mundo celebra, Señor, el Halloween, celebra el Día de Muertos, donde celebran a la muerte, donde los satanistas celebran a su Dios. Ayúdanos a nosotros, Señor, a no participar en las obras infructuosas de las tinieblas. Ayúdanos a nosotros a reprenderlas. Ayúdanos a nosotros a desecharlas. Padre, yo te ruego por la iglesia. Tú no puedes tener comunión con alguien que anda entre lo malo y lo bueno y así anda. Señor, he visto en estos días muchachos que ponen aún en internet algún logotipo de ellos mismos y ponen calaveras y ponen la muerte y ponen tantas cosas, Señor. Tú sé quién les hable, Señor. Porque tu palabra dice que en qué concordia Cristo con Belial, es decir, con el diablo. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos.